somos la familia Bueno Leal. Estamos agradecidos. Esta semana nos corresponde enseñar la parashá de la semana. Es Carolina, mi esposa. Yo soy Jeff, Matías, nuestro hijo mayor, Jacobo y Elisa. Nos complace mucho poder compartir. Estamos agradecidos por este espacio porque hemos aprendido un montón. Estamos agradecidos con el poder pertenecer a la congregación, agradecidos con las familias que nos han apoyado y nos han recibido, con el espacio que tenemos para conocer, aprender y disfrutar. Así que comenzamos este espacio con una oración, dándole gracias al Eterno por la oportunidad que tenemos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea la que nos instruye, sea la que nos fortalezca, Señor, sea la que corrija nuestros caminos. Te pedimos que tu presencia esté en medio de nosotros, en medio de nuestras familias, de nuestros hogares y nuestras generaciones, Señor. Te damos gracias por este espacio, Señor, por esta oportunidad. Te pedimos que podamos reflexionar y hacer conscientes nuestras familias, nuestro rol, nuestra función, Señor, para agradarte en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Listo. Bueno, para la porción de hoy, mi esposa va a explicarles en qué consiste. Bueno, la parashá que nos corresponde se llama parashá Miketz, que significa al final. Esta parashá va desde Génesis 41:1 hasta Génesis 44:17. Entonces se tocan estos temas. El primer tema es José interpreta el sueño del faraón, que se habla en el capítulo 41. También en el capítulo 41 se habla acerca de cuando José ya es nombrado como gobernador de Egipto. En el capítulo 42 es cuando los hermanos de José van por alimento a Egipto. Otro tema que se toca en esta parashá es que una vez los hermanos van por primera vez, luego regresan por segunda vez por alimento y ya van con Benjamín, y eso va en el capítulo 44. Y el capítulo 43, perdón. Y el capítulo 44 es donde habla acerca de la copa de José, cuando su copa es metida en la bolsa de Benjamín. Pero nosotros encontramos el mensaje en Génesis 41, en todo el Génesis 41:1. Nos vamos a centrar más que todo en esa parte. Ok, bueno, dando pie, digamos, al mensaje, lo que queremos es hacer énfasis en la primera parte, ya que pues tenemos muchos temas, digamos, de los cuales podríamos abordar y dar una enseñanza, pero nos pareció importante ser concisos y ser precisos en el mensaje. La primera parte, en Génesis 41:1, la palabra Miket significa al final, y es porque José venía, digamos, en la porción anterior, venía presentando, digamos, su tiempo en la cárcel, y él tenía, digamos, ya el proceso con los anteriores, ¿cierto? Con la interpretación de los sueños, con el copero y el panadero. Pero todavía no había llegado su tiempo. Exacto. Entonces, dice la porción, 2 años más tarde el faraón soñó. Y esto es importante porque 2 años más tarde pareciera, digamos, como un espacio corto de tiempo, pero resulta que tuvo un proceso de aprendizaje José, y a veces nosotros, digamos, en esta misma reflexión, no conocemos bien el tiempo del Eterno. Los procesos de espera con el Señor no son a nuestra velocidad, a nuestro ritmo, no es a nuestro modo, sino que hay un tiempo diferente que nos quiere, digamos, enseñar. Y muchas veces nosotros en esta sociedad estamos en el afán y queremos todo inmediato. Pero para José habían pasado 2 años hasta que otra vez tuvo una oportunidad de presentarse, de mostrar el poder del Eterno. Y digamos que viene bien hacer una comparación con otra porción de la palabra. Vamos a ver qué dice Salmo 27:14. Listo. Salmo 27:14 dice: espera en Elohim, sean fuertes y valientes y confíen en que Él les ayudará. O sea que entendemos que hay un propósito del Eterno en esperar. O sea, el esperar sí tiene un propósito.
y tiene un propósito sobre todo en nuestro corazón. Hablábamos que José seguramente pasó su tiempo meditando, hablando, considerando todas las opciones de su vida y preguntándose por qué, hasta cuándo, ¿cierto? Y nosotros podríamos pensar que ya es justo y necesario. O sea, que ya a veces en nuestra vida decimos, ya es suficiente esta prueba, o ya es suficiente este tiempo de escasez, o ya es suficiente este tiempo de buscar y no encontrar, o ya es suficiente de pedir y no recibir. Pero estamos digamos, pensando en nuestra perspectiva, pero no estamos pensando en la perspectiva del Señor, en la perspectiva de nuestro Creador. Él sabe cuándo nuestro corazón está listo. O sea, Dios sí se encarga de darnos el tiempo correcto para que nuestro corazón sea transformado, para que nuestro corazón suceda lo que debe suceder. Y él sabía que José necesitaba este tiempo adicional antes de presentarse. ¿Y por qué? Porque lo podemos ver en la primera porción de la respuesta de José delante del faraón, ¿cierto? José es llamado después de que el faraón tiene estos sueños y lo atormentan. Y José, digamos, es una persona recordada y es llamado porque ninguno de los adivinos logra darle una interpretación a los sueños de Faraón. Y lo primero que dice José es: yo no soy quien pueda hacernos sino Elohim. La palabra yo no soy, en hebreo, si mal no estoy, es biladai, y es sin concepto propio. O sea, lo primero que José anuncia con sus labios es: no se trata de mí, no se trata de lo que yo pueda ser capaz de hacer. Ya José había estado en un tiempo en remojo de proceso y ya había salido transformado su corazón. Ya estaba listo para que sus palabras no fueran en pro de su beneficio, en pro de su propósito, sino que fueran en el propósito del Eterno. De allí que vamos a ver lo que dice Gálatas 2:20. Dice: ahora ya no vivo yo, sino que Yeshua vive en mí. Exacto. Entonces digamos que podríamos hablar de José ya estaba listo para decir con su boca que ya no se trata de él, que todo se trata de Yeshua, que todo se trata de Dios, que todo se trata de la sabiduría que Él nos da, de la gracia que Él nos da, de los talentos que Él nos da, porque muchas veces en nuestro afán se nos olvida que todo viene de Él y que los tiempos están en Él. Entonces hay un propósito para José, estar 2 años en espera, pero hay un propósito para José para lo que viene. Y en ese propósito nosotros muchas veces caemos en el error de que ese propósito lo pedimos para nuestras propias vidas. O sea, nosotros sabemos y creemos que Dios tiene un propósito para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias, y lo pedimos en oración. Pero muchas veces pedimos ese propósito con una mentalidad diferente. Yo quería decir algo. Dime. Que ese tiempo de remojo que tú hablas, de espera, o sea, realmente ahí dice, y al final pasaron esos 2 años, pero había que contemplar que habían pasado otros tantos atrás. O sea que uno muchas veces dice, ya es el tiempo, pero realmente el tiempo, yo creo que si él hubiera sido llamado antes, él no hubiera podido hablar como habló en ese momento, diciendo: no se trata de mí. Lo que yo voy a decir en este momento, es lo que Dios te manda a decir. De pronto él hubiera salido y hubiera dicho: es que yo soy un duro porque aquí nadie pudo adivinar el sueño, entonces venga, yo le digo cómo es, pero no fue así. Y eso no fueron 2 años, entiendo yo que fueron como más de 8 o 10 años, porque ahorita José es puesto en donde es puesto y tenía 30 años, y él salió muy chiquito de todo lo que le pasó con los hermanos y vendido y todo eso. Yo estoy de acuerdo porque sabes, a veces nosotros tenemos como una visión escasa de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. De pronto José no se alcanzaba a imaginar en ese punto lo que iba a suceder después. O sea, digamos que él iba a ser puesto en esa posición, que sus hermanos iban a venir, que él iba a tener cierta autoridad, pero Dios sí estaba encargado de llevarlo hasta que cambiara su mentalidad. No, y mira que él sí creía que cuando él le adivinó al copero y el panadero, ahí ya iba a llegar su momento,
porque cuando él le adivina a ellos, que es en la paracha anterior, él les dice, yo les adivino esto, pero no se vayan a olvidar, no se olviden de mí. Claro. Pero ahí dice, y ellos se olvidaron de él, o sea, pasaron, o sea que de pronto, o de pronto no, ahí él no estaba preparado, porque si pasaron 2 años y se acordaron de él, que el copero dijo, yo me acuerdo de alguien. El tiempo de espera para todos es diferente, pero el tiempo de espera es necesario. Y yo creo que es necesario porque algo pasa en nuestro corazón y en nuestra mente. Entendemos, nuestra emuná crece, nuestro entendimiento del eterno crece. Sabemos que, o sea, entendemos quién está al respaldo. Cuando nosotros tenemos afán de las cosas, mostramos falta de fe. Cuando nosotros nos aceleramos y lo hacemos a nuestra manera, en nuestras fuerzas, mostramos que no creemos y somos capaces de esperar en que Él, nuestro amado Rey, nuestro Padre Celestial, lo puede hacer. Y lo hacemos a nuestra manera porque de alguna forma muestra desconfianza. Pero cuando somos capaces de esperar en Él, hay algo bonito, y es lo que yo les quería contar, algo bonito, y es frente al cambio de mentalidad, ¿no? Vemos a un José diferente, vemos a un José, digamos, mucho más mesurado en su respuesta, mucho más tranquilo, y en esta ocasión yo estoy haciendo un curso de sacerdocio, de manejo de finanzas entre hombres, y lo primero o la clave, digamos, esencial para que todo esto suceda y podamos cambiar nuestra forma de actuar es nuestra forma de pensar. O sea, si nuestra mentalidad cambia en el cómo lo hacemos, en el ya no lo hagas de esta forma, sino lo hagas de la forma en la que Dios quiere, si dejamos que Dios cambie nuestra mentalidad y estamos dispuestos a bajar la cabeza, yo creo que ahí podemos, delante de las oportunidades, para José era una oportunidad grandísima presentarse delante de Faraón. Él lo único que hizo fue decir, no se trata de mí, se trata del Eterno. Y este panorama cambió, porque creo que en nuestras fuerzas hubiéramos dicho, no, que déjeme yo le ayudo, déjeme yo lo soluciono, póngame a mí en un puesto, porque muchas veces lo hacemos de esa forma. Ahora, hablando del propósito, quiero recordarles que nosotros somos parte de un propósito, pero no somos parte de un propósito individual. Muchas veces oramos para que Dios cumpla nuestro propósito como pareja, como familia, como padres, en nuestros asuntos, en nuestro negocio, pero el propósito es mayor, el propósito es comunal, el propósito es pueblo Israel, el propósito es las tribus, el propósito es las familias, y es allí donde muchas veces nuestra oración tiene que cambiar. Señor, que no sea mi propósito, que ya no sea yo el que viva, sino que sea tu propósito. Y José empieza a mostrarnos que es parte de un propósito mucho mayor. De ahí que tenemos una porción interesante para escudriñar, que es la de Isaías 55, 8 al 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Elohim. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces yo creo dos cosas. Que si nos tomamos como el atrevimiento de comparar nuestras vidas con la de José, lograríamos, digamos, entender dos puntos claros. Que logremos esperar en Él. O sea, que logremos esperar en el Eterno, en Elohim, es algo que Dios quiere que tengamos constantemente. Y esto quiere decir que Dios quiere que tengamos emuná. Y la emuná muchas veces no sucede sino por momentos difíciles. El pastor Raúl hablaba en el curso que se hace los miércoles en la tarde, de que la emuná muchas veces sucede a través de situaciones complicadas. Pero queremos mucha emuná o poquita emuná. Pero mucha emuná significa muchos momentos en donde somos probados, porque seremos probados, digamos, por fuego. Entonces, creo que es una dualidad en la que debemos entrar, pensando que debemos esperar en Él, sobre todo por el resultado. Y la segunda es que podamos despojarnos del yo, porque somos muy egoístas en nuestra forma de pedir, en nuestra forma de orar, y somos muy escasos en el propósito. Dudo decía algo en el Shabbat anterior y decía que el Eterno nos muestre qué va a hacer en nuestras vidas, hacia dónde quiere llevarnos, que el Eterno nos dé como una visión, hablando del cambio del nombre de Israel, que se le cambió, pero que esto era como un adelanto,
como un adelanto a la revelación de lo que iba a suceder. Y como que decía Dudu, esfuércense en intimidad para que Dios les muestre hacia dónde van. Y pues a él le tuvo que haber pasado algo así, porque él finalmente o sea, Dios ya le había dado la estrategia. Él le dijo, van a llegar estos tiempos y en donde le va a tocar aprovisionar de la siguiente manera y luego ahorrar y luego hacer, pero eso ya se lo había dado el Señor a él precisamente por eso. Veíamos cuando hablábamos de la parashá con mi esposo, veíamos, claro, un José que ya había madurado también, ¿no? O sea, la madurez no solo es física, sino espiritual, lo que hablamos, en espera, en todas las circunstancias difíciles que venía pasando, porque nos acordábamos de un José hablando de los sueños, ¿no? De cuando él soñó, de que todos los hermanos se le postraban ante él, entonces pues, si nos vemos es como un poquito imprudente, ¿no? Como él, es que yo me soñé que ustedes todos se postraban delante de mí, entonces esto es como, pues, ¿sí? Sí. Entonces ya en madurez siento, claro, eso algún día iba a pasar, pero ya vemos a un José mucho más maduro, no hablando él por su propia cuenta, sino dejando que el Padre lo usara. Es verdad, y digamos aquí me apoyo en la porción en el versículo 28, dice, Dios le está mostrando lo que va a hacer pronto. O sea, Dios le mostró al faraón lo que iba a suceder, ¿cierto? Y creo que Dios nos ha mostrado a nosotros, si leemos la palabra con entendimiento, podemos tener un panorama de lo que Dios va a hacer más adelante. O sea, Dios sí ha mostrado lo que hay que hacer. Y yo quiero aquí detenerme porque, ¿para qué? O sea, ¿para qué Elohim muestra lo que va a hacer? ¿Por qué Elohim quiere que nosotros tengamos una conciencia de lo que viene más adelante? Y yo creo que viene, digamos, en términos de lo que nos corresponde a nosotros como familias, en temas de responsabilidad, conociendo la verdad. Dice, yo creo que nosotros conocemos lo que va a venir para que no estemos distraídos, para que sepamos qué hacer, para que nos preparemos para hacer lo que Dios nos pide hacer en el momento correcto, para que no nos tome por sorpresa, para que estemos atentos y no distraídos. Y aquí hay una porción bien bonita en 1 Tesalonicenses 5, la cual pues digamos que nos recuerda nuestra función frente a los tiempos venideros. Bueno, nos recuerda que somos luz, ¿no? Y entonces por eso dice 1 Tesalonicenses 5 del 4 al 6. Pero ustedes, hermanos, no están viviendo en la oscuridad como para que ese día los tome por sorpresa como un ladrón. Todos ustedes pertenecen a la luz y al día. No pertenecemos a la noche ni a la oscuridad. Entonces debemos ser no debemos ser como los demás, ni estar dormidos, sino estar despiertos y tener dominio propio. Estoy hablando de la venida. Exacto. Y todo esto es porque muchas veces nos estamos distrayendo en los asuntos incorrectos. Es decir, podríamos estar pensando en que nuestra oración está siendo elevada de forma egoísta. Podríamos pensar en que para los tiempos venideros nuestra fe no está siendo tratada como debería ser. Podríamos pensar que nosotros no estamos pidiéndole al Señor que nos muestre lo que va a hacer y lo que nos corresponde a nosotros hacer, en dónde debemos estar, cómo debemos prepararnos para este tiempo. Y es curioso porque en la misma porción más adelante habla de la explicación de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿cierto? Y dice que van a venir 7 años de abundancia y luego van a venir 7 años de escasez, pero va a venir tal escasez y tal hambre que la abundancia se va a olvidar. Dice la porción algo como, digamos, se hará olvidar toda la abundancia. O sea, habrá tanta hambre que esta hambre hará que se me olvide la abundancia. Y creo que nos llama, digamos, o hacía yo la reflexión con Caro, de que nosotros muchas veces nos sentimos cómodos y confortables en ciertos momentos de nuestra vida, pero que eso no nos haga olvidarnos del propósito mayor. Es decir, que si tenemos ciertas comodidades y ciertas respuestas de parte del Eterno,
que eso no nos haga distraernos del propósito, porque eso no es lo importante. O sea, lo importante no va a ser qué tantas riquezas materiales tienes y qué tanta confort tienes y qué tantos lujos tienes, porque eso se va a olvidar rápidamente. Dice que eso no se va a recordar. Digamos, de alguna forma nos llama a decir que nosotros podríamos concluir que no debemos confiar 100% en este espacio. Esto es pasajero, que debemos poner nuestra confianza en lo que viene. Nuestra abundancia muchas veces quedará en el olvido si viene un tiempo complejo. La abundancia nos sirve cuando tenemos pérdida de seres queridos, o pérdida de fe, o tenemos enfermedades. Solamente cuando tenemos un propósito, la abundancia también tiene un propósito. Entonces, podríamos hablar, ¿hay otra porción? No, creo que no hay más porciones. Podríamos hablar ya para concluir, creo que podríamos hablar de lo que Dios ha mostrado que sucederá y lo que nos corresponde, ¿cierto? En esta porción obviamente hablamos del tema de ahorrar, del tema de actuar con sabiduría, del tema de actuar con sensatez, no comprar insensatamente, ¿cierto? No invertir en temas que no corresponden, en ser mesurados, en traer unidad, porque de alguna forma tenía que haber un común acuerdo, un común acuerdo para comprar ciertas cosas y no comprar otras. Es decir, había cierta instrucción en ser reservados, en acumular, en ser mesurados, en no tener este instinto de gastar y consumir y comer sin saciarse, sino ser un poquito más restringidos. Y yo creo que debemos buscar, digamos, lo que Dios va a hacer en nuestras vidas para que podamos entender, digamos, que hay un propósito, y ese propósito muchas veces es la unidad. ¿Y por qué lo cito? Porque eso es lo que viene en el siguiente capítulo. O sea, el propósito de José no era un propósito individual. Ya estaba tratado su corazón, ya había esperado, ya tenía mesura y la pone en práctica. Pero después de eso, José tiene un propósito mayor, que es traer a sus hermanos, ¿cierto? Proteger a sus hermanos. Y yo creo que nosotros tenemos un propósito mayor. En este instante de guerras, de aflicción para nuestros hermanos en Israel, nosotros debemos ser esos, los que abrigan, los que protegen, los que traen unidad, los que buscan unidad, los que siembran en sedacá y en bendición para la unidad. Y mira que tiene que ver con lo que José viene a hacer en esta porción. José viene a darles refugio, a darles consuelo de alguna forma. Claro, hay cierta hostilidad y cierto proceso, digamos, de perdón y de encuentro, pero en el fondo el propósito era el que el padre tenía. Exacto, era ese. Exacto. Claro, y hablando de eso, o sea, ya hablando de eso, su corazón estaba ya tan tratado que él nunca dijo: me voy a vengar de mis hermanos, no los voy a perdonar, o ahora les voy a hacerlo. No, pues hizo algo por lo que todavía está dolido, pero él finalmente cumple el plan y el propósito que Dios tiene, que es que su pueblo se reúna. Exacto. Exacto. Y aquí tenemos, digamos, esa connotación tan importante y relevante, ¿no? La unidad del pueblo. De hecho, hoy hablábamos en el grupo de hombres, tenemos un espacio por las mañanas para orar, y hablábamos de la unidad, ¿no? De apoyarnos unos a otros, de que sea genuino el tema de unirnos, el tema de estar apoyándonos, pero no solamente oración, porque yo oro por ti, no, yo oro por ti, no, yo voy a tu casa, yo te colaboro, yo te cuido a los niños mientras tú atiendes tu necesidad, yo traigo un mercado mientras tú estás o sea, como dice, es una fe actuada, como hacen los judíos, una fe en obras. Exacto. No, yo oro por ti, no, de verdad. Entonces, digamos que este es como el resumen de este primer capítulo, ¿cierto? Queríamos resaltar lo más relevante, la espera en el Señor. O sea, si somos capaces de esperar y que nuestra fe sea moldeada y nuestra fe aumente, pero todo para que nuestra mentalidad pueda ser transformada. Vemos también que José no se osó en tomar la oportunidad de decir: usted debería contratarme a mí, debería ponerme a mí al cargo de todo. No, José muy prudente le dice: deberías conseguir un hombre sabio que ayude en estos asuntos,
Obviamente el Eterno lo tenía él planeado para eso, pero vemos un José que no busca su propia oportunidad, que busca lo que el Eterno ha dispuesto, y creo que esto es como muy importante, sobre todo en este tiempo de nosotros, que sepamos esperar, que sepamos entender nuestro propósito y que busquemos que ese propósito se cumpla, digamos, hacia donde Él nos está mostrando. Y claramente nos está mostrando hacia la unidad, hacia la unidad en medio de las tribus. Entonces queremos darles gracias al Eterno por este tiempo, gracias a ustedes por escucharnos, gracias al pastor por darnos la oportunidad, al ministerio por estar acá en medio de nosotros, gracias por las familias que nos han acogido, les queremos mandar un abrazo, les damos gracias que esta semana sea una semana de bendición, que esta semana sea una semana de reflexión y que la vida de José se encargue de tratar y motivar nuestro corazón con respecto a los asuntos celestiales. Les amamos mucho, les damos gracias a todos. Shavuot Tov. Shavuot Tov.